Súper buen día. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias. Ahí me presento antes que nada, antes de arrancar. Soy Sebastián Galeano. A ver, soy Sebastián Galeano, coordinador del ciclo de lectura. Tengo 23 años y estudio licenciatura en administración. Así que por ahí estaría bueno, para aligerar el tiempo, capaz que esperamos unos 2 o 3 minutos. Comentarles nada más que este ciclo empezó hace 2 domingos. Y el próximo sería el 24 del 5, 24 de mayo. Así que bueno, esto volverá a repetir al final, entonces cerramos por ahí con recordatorios. Dicho esto, me interesa saber si pudieron leer el artículo o no. Buenas. Sí, yo lo leí esta mañana. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, se escucha, se escucha. Siéntanse libres por ahí, siempre tratando de no interrumpir los micrófonos. Así que siéntanse libres de contestar o por escrito, no hay problema. Por ahí es más práctico habilitando el micrófono. Bueno, viendo que por ahí la mayoría leímos, o por lo menos la mitad, capaz que hacemos un repaso rápido, digamos. ¿Será que puedo compartir? A ver, te tengo el video un ratito. A ver si puedo compartir. Ahí estamos. Acá. Se ve, ¿no? Vamos, vamos a hacer un repaso. Bueno, como a grandes rasgos por ahí el artículo hablaba acerca de las cuestiones sobre las que se estaban planteando la mayoría de estados acerca del post pandemia, digamos. Eh, en este sentido, este autor, como la mayoría sabrá, o si no lo sabían, se los comento, era asesor del gobierno de Mauricio Macri. La verdad que sería interesante que él haya llegado a estas mismas ideas a quienes estaba asesorando en su momento, pero bueno, salvando la persona del autor, digamos, es rescatable ver cómo el artículo hace una serie, un resumen de cuestiones prehistóricas, si se quiere, sobre todo la parte de lo que fue la época medieval, digamos, antes de la Revolución Industrial, eh, que menciona que la mayoría de la población era pobre, que bueno, que la riqueza estaba concentrada sobre todo en un grupo más, para decirlo, religioso, nobles, eh, etcétera, cuestiones históricas, digamos, pasando luego a la etapa donde ocurre esto de la industrialización, digamos. Por ahí, para rescatar un poco de historia, a ver si encuentro por acá está. Eh, Antes de que se desarrollara la tecnología, como dice acá, eh, la, todos los poderosos, incluso, digamos, aquellos que a pesar de tener riquezas, la pasaban mal, digamos. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida, dice por acá, era 40 años, digamos. Sea o no real esa esperanza de vida, la verdad que no tengo los datos recientes si era así o no, pero realmente la gente vivía poco, digamos, por ponerle una etiqueta, y la salud no era una cuestión a tomar en cuenta. De hecho, es curioso ver como procesos históricos, si bien es cierto que la peste negra pasó mucho antes de la revolución industrial, generalmente después de las pandemias vienen las épocas de reinventarse, digamos, de tratar de salir adelante. Eh, por si en el texto no lo menciona, pero la peste negra, por ejemplo, fue una peste que estuvo dando vueltas por Europa y causó mucha hambruna y bueno, muchas muertes también. De hecho, antes de la revolución industrial, en el medio de la revolución industrial, mejor dicho, Thomas Malthus, un autor, había escrito que la población se iba a morir de hambre porque la cantidad de alimentos estaba... Y acá es donde entra a jugar importancia la revolución industrial, digamos. Bueno, acá habla de cómo empezó el proceso del nuevo orden mercantil, ¿sí? Y donde se empezaron a adoptar métodos capitalistas de gestión. Bueno, como decía, Malthus a qué viene con todo esto, a decir que no había suficiente alimento para todos. Sin embargo, la revolución industrial empieza a formarse sobre todo en lo que es la etapa agraria, por decirlo de alguna manera. Eh,
no estoy, sí, con la etapa agraria después fue con la lana, es decir, en un principio se empezaron a desarrollar técnicas que permitían que una sola persona produzca más condiciones para producir más alimentos que en otro sentido, que en otros momentos, y a su vez, en la época lanar, por decirlo de alguna manera, se inventó una rueda mecánica que hilaba varias veces, digamos, moviendo una rueda se hilaban. Ya la persona antes podía hilar dos, eh, no me sale ahora la palabra, donde se pone el hilo, digamos, podía hacer 2 vueltas de eso, ahora podía hacer 7 girando una rueda nada más. Y fue así, fue progresivo, permitió acumular capital, lo que a su vez no solo redundaba en mayores ganancias para aquellos empresarios en esa época. Hoy el empresario es muy distinto al de esa época, pero había un primer pensamiento empresarial. Los empresarios de esa época planteaban, lograban reducir el precio de los alimentos, reducir el precio de los bienes que en ese momento seguramente eran considerados de lujo. De hecho, acá menciona que solamente los reyes comían carne, por ejemplo. Eh, a pesar de esa reducción de precios, generaban aún rentabilidad y generaban, por así decirlo, beneficios sí, para el conjunto de la sociedad. Bien, pasando por ahí un poco más. Bueno, ahí está esto, la revolución industrial, el trabajo se convirtió en un fin en sí mismo. Antes de la revolución industrial existía una suerte de gremios que eran sabios, que tenían los conocimientos de la época, y solo ellos transmitían a pequeñas personas que eran justamente aprendices, y se iba pasando en grupos de pocas personas. El aumento de la producción permitió un mayor conocimiento de la totalidad de la población, que permitió que esa población reproduzca esa forma de producir, valga la redundancia. Pero bueno, como conclusión por ahí, este artículo para qué nos sirve en estas épocas, y la realidad es que más que un manual práctico, es por ahí un ideal al que tenemos que apuntar, digamos. Eh, de hecho, menciona como uno de los factores que estancan nuestro progreso la mentalidad, por ahí menciona católico, esto, por ahí la religión, me gustaría dejarla de lado por un momento, por una cuestión de que estamos hablando de otra cosa. Así que por ahí había una mentalidad pseudo católica de que la riqueza estaba mal, que la pobreza es algo a alabar, digamos. Y bueno, eh, luego vemos que menciona meritocracia, el reconocimiento, el prestigio, el placer, el esfuerzo, lo que es la llave del progreso, cosa que por ahí el concepto de meritocracia estaría bueno discutirlo. Yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de meritocracia en sí, pero bueno, es un detalle. Y bueno, por último, menciona que la manera en que los países pueden progresar es favoreciendo este pensamiento eh, capitalista o empresarial, si se quiere, digamos. Después, a lo último menciona, esto puntualmente me pareció muy interesante para remarcarlo porque seguramente, a ver, borramos los anteriores, hay que diseñar un plan de salvataje de las compañías que no se aprovechaba por los accionistas o gerentes desviando recursos, ¿sí? Antes dice, para superar la crisis se necesita producir y para eso hay que diseñar un plan de salvataje. ¿A qué viene esto, digamos? A que justamente la mayoría de las empresas seguramente tengan que, o van a quebrar o algo porque eh, no es fácil para una empresa parar por un momento y continuar como si nada en un futuro, digamos. Así que bueno, a ver si puedo sacar todo. Bueno, no puedo sacar. Como dice acá, y esto sí me parece eh, algo para rescatar, y es que eh, salen maltrechos, perdón, salen maltrechos desde el vendedor de revistas hasta las grandes corporaciones, digamos. Y esto también estaría bueno discutirlo porque hay si bien es cierto que en la mayoría de países las pymes, las pequeñas y medianas empresas, perdón, son las que generan una mayor cantidad de empleo, las que permiten un movimiento de la economía en realidad son las grandes corporaciones. Esto ya, si quieren, después lo profundizo. Y bueno, eh, acá menciona que en el mundo hay consenso respecto de necesario salvar las empresas. Esto era lo que en un principio me gustaría discutir, qué debería hacer el Estado frente a esta situación.
Y bueno, después termina, hace un pequeño desarrollo más, si quieren lo miramos, pero que menciona cuál sería la política económica a seguir. Y sí, como dice acá, yo coincido, y esto sí me parece muy certero, que no hay mucho que inventar, digamos, en el sentido de que eh, creo que si bien es cierto que, como dije hoy, las pandemias son el pie a nuevas invenciones e innovaciones, permite por ahí, eh, tendríamos que ver si hay alguna alternativa o si todavía no la estamos viendo, o si hay alguna esperanza de que haya algo distinto y de esa manera genere un mayor crecimiento, digamos. Pero bueno, no sé si alguien quiere destacar algo del artículo, aprovechando que estamos acá. Ahí estamos, dejar de compartir. Bien, sí, la esperanza de vida, perfecto. Ahí Horacio me dice que la esperanza de vida era 40 años. Sí, yo también coincido con esto de lo religioso, que no pega una en el sentido de que por ahí intentar interpretar lo religioso desde un punto de vista literal conlleva malas interpretaciones y la verdad que da pie a la mayoría de cuestiones que se pueden hacer, digamos. O sea, sí, a ver, la mayoría de cuestiones que se pueden hacer mal, por decirlo de alguna manera. Creo que se entiende a qué me refiero. Pero bueno, eh, no sé si alguien quiere compartir antes de empezar por ahí con algunas preguntas, quiere compartir algo que le haya resonado del texto. Estaría bueno que así no estoy hablando yo solamente. A mí lo que más me resonó es el tema de la iglesia y el poder que en ese momento eh, tenía en el accionar político, digamos. O sea, la iglesia tenía un poder muy grande en ese momento. Y, y también me deja pensando si en este momento, cuál es el poder que tiene la iglesia, por lo menos en la política argentina, y si es, qué tan visible es, digamos, porque Claro, no es que se habla como en ese momento de la iglesia. O sea, en ese momento la iglesia, por ejemplo, no te dejaba eh, leer lo que vos tenías ganas o tenían los libros importantes guardados para ellos, hasta que llega un momento que eso cambia. O sea, la iglesia hoy no es de esa misma forma, pero creo que puede llegar a tener poder desde otro lado. Estaría bueno pensar, o sea, a mí me interesa también ver cómo la iglesia ahora eh, qué poder tiene la iglesia ahora. claro. Por ahí, no es por nada, Lucas, sino a medida que vamos hablando, por ahí estaría bueno decir nuestro nombre para que el resto sepa presentarnos, digamos, nombre y Ah, apellido, como quieran. yo No soy sé si el Luca, resto sabe. Bien, yo soy Lucas Sánchez de Resistencia, tengo 17 años. bueno, perfecto, gracias, Lucas. No sé si alguien quiere opinar, yo tengo una opinión respecto al poder de la iglesia, por ahí está bueno, digamos, que vayamos por donde queramos, pero el artículo habla muchas cosas, así que tratemos de maximizar el tiempo, Sí, así sí, miramos todo. hola, Sí, ¿se escucha? se escucha. Sí, sí. Ah, ok. Sí, un poco con respecto a la iglesia, que bueno, ese es uno de mis temas, digamos, ¿no? Yo soy Uh-huh. Horacio Villanueva, tengo ya unos añitos, y obviamente tengo formación filosófica y teológica, digamos, ¿no? Qué bueno. En ese sentido, digamos, los comentarios que hace Durán Barba, en principio, como bien te comento acá en el chat, históricamente son falsos. Y teológicamente mejor ni hablemos, digamos. Son horripilantes, pero en fin, se puede dejar de lado eso, y me parece muy bien esto de, hay cosas más importantes, digamos, que tiene el artículo como para sacarle el jugo, digamos, ¿no? Sobre todo desde el lugar de la pandemia, desde el lugar de cómo están atacando a las empresas, desde el lugar a cómo están atacando básicamente la vida, la libertad y la propiedad de un montón de gente, digamos, cómo la están avasallando. Y me parece que eso sí está bastante explícito en el artículo, que me llamó la atención que precisamente la persona que tan mal asesoró a Macri, escriba Sí, esto, digamos. sí, Me llamó exactamente. poderosamente la atención de que las preguntas Exactamente. que hace al final del artículo son correctas. Y mi interrogatorio interno fue, si también te las preguntás ahora, por qué no llevaste este tipo de interrogatorios
a su debido momento al presidente de la Nación, digamos. Sí, exactamente, coincido mucho. Así que bueno, eso me llama la atención. Más que el tema de la iglesia, digamos, que es mi especialidad, Sí, no me interesa comentar el tema de la iglesia. Uno, porque bueno, estaríamos comentando historia de la iglesia con el diario del lunes, digamos. O sea, claro, sí, sería un estamos abriendo, anacronismo, digamos. estamos abriendo interrogantes sobre algo Sí, que encima ya es baja edad media lo que está planteando sí. Durán Barba. Así que por eso no sé, a mí me parece mucho más rico observar el artículo en la parte media, en la parte final, digamos, por ejemplo, cuando plantea, digamos, el caso del descubrimiento de América en Europa. Convengamos que América no fue descubierta, América fue colonizada, que es muy diferente. Eso para ir picando, digamos. América ya estaba poblada por aborígenes, ya había cultura acá, ya había un montón de cosas, y ya había un montón de cuestiones de pueblos que se asesinaban literalmente entre ellos por el tema de la tierra, obviamente de las mujeres y de las propiedades. Eso es así, digamos, eso es Sí, era contar básico. riquezas, digamos. O sea, Pero eso ya sucedía acá en América, sí, digamos, ¿no? Antes de que llegara la corriente colonizadora tanto de Norteamérica como de Sudamérica, digamos, ¿no? claro. Sí, sí, sí. O sea, estos son capaz que más datos históricos, digamos, que algo discutible, creo yo, en el Sí, sentido, lo de la iglesia sí, pero el resto del que éramos colonia, perdón, son datos históricos, o sea, por ahí. Pero me parece certero esto de ir sobre todo a lo último, o bueno, sí, cualquier sí, sí, parte que hable de esto, totalmente. los interrogantes que plantea, digamos. Pero no, Sí, sí. creo que Paola, perdón, no sé si Paola quieres hablar o por ahí comparto, si querés, si querés abrir el micrófono, digo Paola, para así estamos entendiendo mejor, digamos. Buenas, Por ahí ¿qué para, tal? buenas, buenas, ¿Me escuchas? Genial. ¿qué tal? Bueno, yo soy Paola Dos Santos, soy de Asunción, Paraguay, tengo 38 años. Y la verdad que este tema de impuestos, ya desde el año pasado, nosotros estamos trabajando desde aquí por no avalar una reforma tributaria que en teoría tendría que haber sido positiva para el país, la cual no fue. Y quizás de lo, de lo malo de esta pandemia proviene lo bueno que es justamente que no se ha llevado a cabo esa reforma tributaria aquí como debería ser. Bueno, el año pasado se estableció una reforma tributaria en donde justamente se modificaba todo lo que corresponde especialmente a impuestos directos, que quiere decir impuesto a la renta, ya sea personal como empresarios. Por lo tanto, eso se aplicó desde el 1 de enero del 2020 y ahora se ha, digamos, frustrado todo por el momento por el tema de la pandemia. Sin embargo, debido a esta coyuntura, de todas maneras, a pesar de que el Estado ha parado la reforma tributaria por unos meses, existe un sector, una bancada que es netamente, y acá me voy a referir, no puedo dejar de lado la parte ideológica, una bancada de izquierda conformada por dos partidos que en plena coyuntura pandémica están pidiendo justamente impuestos a exportadores de soja, que como ustedes saben es una de nuestras materias primas más exportables a nivel mundial. También mayor impuestos al tabaco, esto corresponde a la parte de impuesto selectivo al consumo, al alcohol y a las bebidas azucaradas. El gobierno ha dicho no, totalmente, de forma unánime eso, que obviamente desde el Ministerio de Hacienda acá no es recomendable levantar ahora la tasa impositiva a ningún tipo de productos, porque justamente la tendencia mundial es mantenerlos o tirar para la baja, como lo estuvo haciendo incluso hasta hace poco Alemania. Bueno, entonces, eso refleja también un poco de nuestra identidad nacional acá, porque a pesar de que se conozcan a estas dos bancadas como parte de la izquierda, y una especialmente que es la izquierda radical, que está conformada por Fernando Lugo, que es nuestro expresidente, a pesar de eso, igual tienen apoyo. ¿Por qué?
porque prevalece, y acá, o sea, es bueno de repente no tocar los temas religiosos porque da mucho para confusión si no se conoce la historia. Pero hay una base muy sesgada que viene desde siglos anteriores con respecto a esto, y es la crucifixión del rico. Porque justamente como decía el artículo, solamente el monarca cuya corona era obtenida por el poder y por la decisión de Dios, podía obtener fondos o recursos de forma sana, digamos. Ahora, el que producía o el que se esmeraba y empezaba a ganar un poco más de dinero, ya era considerado como el usurero. Lastimosamente han pasado muchísimos siglos, 8, 9 quizás, y eso prevalece en nuestra cultura, ya más allá de lo que hace a la creencia religiosa, y como dije en el chat, en el privado, más allá de eso, el concepto mutó. Quizás ya no creemos en los 9 círculos dantescos del infierno, pero sí se ha arraigado mucho el concepto de justicia social. Y eso prevalece, no solamente en Argentina, prevalece en Paraguay, por más que realmente estemos un poco mejor que ustedes en cuanto a Sí, cuestiones positivas, ¿verdad? Pero la identidad nacional no se refleja con eso, no se refleja con el valor que se le tiene que dar a las grandes empresas, ni tampoco a los microempresarios, porque avalar aquí una reforma tributaria que haga gravar impuestos, que haga declarar mensualmente a una persona que vende comida en la calle es para mí nefasto, ¿verdad? Y que esa persona, dentro de su ignorancia, que no conozca nada, tenga que pagar otra vez por el servicio de un contador, es claro. una aberración. Para mí es una aberración. Yo soy cero impuestos, yo no estoy a favor de los impuestos. Para mí radicalmente los impuestos son un robo, pero bajando a tierra los conceptos, digamos que para mantener un cierto equilibrio son necesarios. No vamos a poder erradicarlos jamás, ¿verdad? Como quisiera mi ley, ¿verdad? Pero, sí, pero en una situación como esta, la tendencia, como dije hace rato, es la baja de impuestos. Por lo tanto, aquí se nota un factor muy trascendental que sí va de la mano con el odio, con el resentimiento hacia el productor, pero más allá de eso, más allá de ciertas cuestiones emocionales que podemos alegar para esa actuación, aquí hay una corrupción que va de contramano totalmente a la moral, a las buenas costumbres y a lo que hace, a lo que realmente significa la economía, la macroeconomía para un país. ¿Por qué? Porque en 10 años Paraguay ha multiplicado muchísimo su inversión en lo que hace a salud y a educación. ¿Y esto cómo se dio? No se dieron por préstamos. Ahora nosotros estamos incurriendo en préstamos por la pandemia. Nada sabia decisión, por cierto, pero eso no se ha reflejado en lo que hace a salud. Nosotros actualmente, si bien tuvimos prácticamente más de 30 días encerrados, ahora estamos flexibilizando la cuarentena, no estamos todavía con un sistema de salud que diga, ok, vengan ahora y tenemos todo el respaldo para mediar con esta pandemia. Lo único que estamos alegando ahora es que tenemos albergues para digamos, retener a la gente que viene del exterior, que es la que más cantidad de infectados trae, ¿verdad? Entonces, yo considero que más allá de una cuestión religiosa, histórica, teológica, filosófica, ideológica, lo que hay acá es una metida de mano en la lata terrible que se alega justamente y se alimenta con ese resentimiento todavía que hay hacia el más rico o mismo hacia el vecino que comienza a crecer, a tener un negocio y vos no. Entonces, yo creo que nosotros como liberales, desde el punto de vista filosófico, entendemos muchísimo. Me encanta eso, me encanta que la gente hable de esas cuestiones, pero nosotros tenemos que empezar a hablar con la realidad y demostrar eso, que muy más allá de lo que es la cuestión ideológica de izquierda, derecha y de centros, lo que hay acá es corrupción de alto grado. Y si en 10 años Paraguay ha multiplicado justamente su inversión en salud y educación y se ha deteriorado, pero para la mierda, pero muchísimo, ¿no? Usted no tiene ni idea de la calidad de educación que tenemos acá, es lamentable. Entonces, esos son los números que hay que demostrar justamente. Yo suelo decir a veces que en nuestras charlas
cuando antes teníamos las presenciales, nos íbamos, hablábamos, exponíamos sobre filósofos, hablábamos de autores, pero lo ideal sería que tengamos una pizarra, un pincel y empezar a hacer números y demostrar con las estadísticas que sí, los liberales tenemos razón cuando hablamos de que esos impuestos no se van justamente para la inversión y que está demostrado, es hacer cálculos, demostrar a las personas que ese resentimiento, que el rico pague más, no va a tener una repercusión en lo que hace a salud y educación. En nuestro caso, los 2 botines impresionantes acá en Paraguay de robo, y que ya no es más tampoco de repente una cuestión de izquierda y derecha, sino más bien de alto poder estatal que estamos alimentando para que crezca. Eso es lo que tenemos que parar desde nuestro punto y ya, o sea, dejar de hablar un poquitito, como dijo anteriormente acá la persona, Lucas creo que dijo, hablar sobre lo teológico que redunda siempre en peleas, lo filosófico que no todos entienden, es mostrar los números, mostrar la estadística y demostrar el robo agravado que se nos está haciendo. Nada más, eso quería Por comentar con ahí, usted. no, muchas gracias, Paola. Por ahí sí tomo varias cosas, rescato por ahí varias cosas de lo que estaba diciendo. Espero que nadie se enoje porque estoy tuteando. Pero en este sentido es curioso y respecto a los números es muy raro ver cómo nadie realmente toma dimensión de lo que significa hoy el Estado presente en Argentina, no sé en Paraguay, pero en Argentina por lo menos. Estuve mirando datos, estos son datos del 2019 encima. La Administración Pública Nacional, o sea, no tiene nada que ver ni organismos descentralizados, empresas, distintos organismos de contralor, ni provincias ni municipios, tiene actualmente, gastan sueldos aproximadamente 1.260.000 en promedio, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos cobran 1.260.000, pero hay personas que seguramente cobran más y hay otros que cobran menos, digamos. El problema es que son 37.000 puestos, y los cálculos que yo hice y puse en mi Twitter, digamos, era que alcanzaba para, por ejemplo, pagar intereses de la deuda externa cerca del 78%, digamos. O sea, eh, realmente, no sé si la gente no toma dimensión, es posible que no se sepa, digamos, porque no hay un estudio sobre eso, pero incluso los datos que ellos dan oficialmente son estrafalarios. ¿Y a qué viene esto? En este sentido, eh, recordemos que decía Alberto Fernández con bajar los sueldos a la administración pública, que eso era demagogia, por ejemplo, digamos. Y se le está pidiendo un esfuerzo a la mitad de la población y la realidad es que tengo entendido que en Paraguay pasa lo mismo. En Argentina el stock de capital, y referido no solamente al stock de dinero que tenemos, de riqueza que tenemos, es paupérrimo porque no solo tenemos poco capital, pocas empresas que invierten, sino tenemos poco desarrollo humano, digamos, en el sentido de la educación. Si bien es cierto que hay una gran cantidad de profesionales, la tasa de egresados de la universidad, por ejemplo, es mínima. De hecho, en el 2019, para que tengamos otro dato, de 53.000 estudiantes, si estudiante era, se recibieron simplemente en ese año 1.083 en la UNE, en toda la UNE se recibieron 1.083 personas, en un año, digamos. El presupuesto que se gasta en universidades por alumnos que son regulares, y es un número bastante interesante para estudiarlo, digamos. Pero bueno, eso sería un poco estadística para tenerlo. Y por ahí a qué viene todo esto. Rescato por ahí algo que está diciendo Carlota, había dicho Carlota en el chat, respecto a esto de al final plan de salvataje, digamos, en el sentido de salvar a las empresas. Hay un pensamiento que se me vino a mí al principio de la cuarentena, digamos, si se le puede decir cuarentena a esta porquería, eh, que planteaba esto de, pensemos un poco qué pasaba en la Gran Depresión, digamos. El Estado tiene que salvar a las empresas, digamos, en pos de beneficiar a la economía, y habría que ver. El asunto es que si nosotros decimos que el Estado tiene que evitar la cuarentena para ayudar a la economía, entonces el Estado debería salvar a las empresas en la Gran Depresión para salvar a la economía. Ahora, si el Estado es malo y no tiene que intervenir ni en la pandemia, ni en la Gran Depresión, en la pandemia se estaba por salvar la economía, en la Gran Depresión no. No sé si se entiende qué es lo que quiero apuntar por ahí. Hay que ir
viendo qué límites tiene nuestro pensamiento liberal, por así decirlo, si se quiere decir un pensamiento liberal. Suena feo, realmente suena feo decir pensamiento liberal, pero espero que se me entienda, que me refiero a lo que pensamos en general los liberales, digamos. Creo que todos estamos de acuerdo en cuestiones básicas, esto de llevar el Estado a cero, a mínimo, bueno, son detalles que por ahí hay que ver, pero me interesa a mí también rescatar esta cuestión de que decía Durán Barba. Llamemos el autor para evitar esta connotación negativa que tiene el nombre, porque se asesoró para la los tomates, como dijimos con Horacio, pero pensemos que qué debería hacer si es que el Estado debería hacer algo. Si el Estado no hace nada, pensamos que va a salir indemne de esta cuarentena la economía, y realmente lo veo complicado, lo veo muy complicado. Por ahí, tratando de seguir con lo que decía Carlota, y con esto, si alguien más quiere comentar algo respecto al texto, o respecto a algo que les va surgiendo, si quieren plantear otras cuestiones adelante. Sí hay mucha debilidad, esto es muy cierto, por ahí en los políticos están haciendo un show de paupérrimo, digamos. O sea, el hecho de que el presidente compare a nuestro país con Suecia y Noruega, tomando la cantidad de muertos por COVID sobre el total de habitantes, es un... Yo tuiteé que quiere que se muera un matemático del espanto, digamos, porque no podés hacer una bestialidad así, digamos, en el sentido de que no todos los habitantes tienen la misma probabilidad de contagiarse, la densidad poblacional de los países son distintas, el flujo de personas es distinto en cada país, y también, perdón, volviendo a lo que decía Carlota, esto del concepto de desarrollo. El desarrollo, a lo largo de la historia, el desarrollo económico no es lo mismo que crecimiento. El desarrollo económico no vino de la mano de los estados, vino de la mano de las instituciones, digamos. No estoy diciendo que Carlota dijo esto, sino para explicar un poco esto, es historia macroeconómica, digamos. Entonces estudia en macroeconomía 1. Los modelos de crecimiento requieren, además de inversión de capital, inversión en investigación y desarrollo, digamos. Para eso se requieren instituciones fuertes, y también una cuestión que por ahí entre los liberales también es muy discutida, esto de la propiedad intelectual. Pero bueno, no sé si alguien más tiene algo que comentar aparte de lo que estamos diciendo, si quieren, pero ya vamos ahí si querés, Horacio. Veo que salió un poquito más de personas, me alegro, pero si alguien más quiere opinar algo respecto al artículo, adelante. Horacio, adelante, si no, si nadie más. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. A ver, que no sé quién está hablando. Samuel, ¿puede ser? Sí. Sí, Sí, a mí me perfecto, Samuel. interesó, primero y Sí, principal me voy a presentar, soy Samuel Ramos, soy de Argentina, tengo 18 años. A mí, a mí algo del artículo que más me resonó fue del tema de la riqueza buena era otorgada por Dios. Esta parte, estos dos párrafos me llamaban la atención, sobre todo la pobreza se consideraba una virtud evangélica, mendigar era un oficio reconocido. Más que nada en esos tiempos, tipo 1500, 1400, Renacimiento, antes de hablar de lo que estoy diciendo, una opinión nada más puede estar no, equivocada. por supuesto. Creo Porque que acá, no te si me preocupes, no equivoco, tengas miedo. y no se sientan mal, porque es más que nada porque un montón de veces me cuentan de que cuando uno da la opinión siempre se arma bardo, y no quiero, solamente quiero opinar. Tranqui, Respeto, tranqui. listo. Estás Bueno, protegido por el club, así que adelante. sí, bien. A mí me interesó mucho este tema de la religión, porque en aquel tiempo se consideraba como que el derecho divino de los dioses, de los reyes, que los reyes Ujú. por mandato divino debían de gobernar, y de ahí nació el Estado absoluto. Más que nada de esta parte del artículo, me resonó algo con el hecho de la corrupción de las costumbres, como por ejemplo en las antiguas repúblicas en la antigüedad, por ejemplo la República Romana, se tenía una visión de que la religión eh, servía como un instrumento para la virtud, porque en una república bien organizada es la virtud el principio. Y acá en mi país, lamentablemente, lo que digo en opinión, veo que la virtud ya poco a poco está dejando de ser el principio de la, de la república. Y sin embargo, nos estamos volviendo lamentablemente poco a poco hacia el despotismo. ¿Y cuál es el principio del despotismo? El miedo y el temor, básicamente la servidumbre.
porque muchas veces vemos cómo el gobierno implanta poco a poco que el camino a la servidumbre poco a poco está avanzando sobre las libertades individuales. Y más que nada, ¿qué tiene que ver eso con lo que estaba mencionando hace rato? Justamente en aquel tipo de edad renacimiento se tenía la corrupción de las costumbres, sobre todo en Italia renacentista. Eran un montón de autores que decían que la iglesia, y esto es un tema muy delicado, por eso estoy diciendo que una opinión nada más puede estar No, equivocada. yo sí, adelanto, digo, yo soy católico, así que tranqui nomás, y aparte estoy en grupos religiosos y demás, así que adelante, te doy mi permiso. No, adelante, adelante. Listo. Bien. Ahí decía de que en aquellos tiempos la religión cristiana premiaba a la pobreza premiaba la pobreza y más que nada prometía a los ciudadanos recompensas en el mundo más allá, eh, pero mientras y cuando se mantuviesen buenos acá. Y es más que nada, se puede relacionar un poco con la moral del esclavo y del amo de Nietzsche, que es un autor muy controversial, Sí, de un pensamiento de que se puede extraer, es que esto se puede decir que hay una moral esclava y una moral del amo, y el cristianismo era una moral del esclavo, porque el esclavo soporta con felicidad su servidumbre, no se revela, y de ahí se va conectada con la idea del derecho divino de los reyes. Los ciudadanos no tenían miedo y por lo tanto no les importaba vivir bajo la servidumbre, porque al fin y al cabo ese era el derecho divino de los reyes. Contradecirlo implicaría ir a los infiernos. Es por ahí el principio del despotismo, que es el miedo al infierno. Y de ahí la corrupción de las costumbres. Justamente uno de los autores que más que nada hablaron de esto fue Maquiavelo, y sobre todo en sus discursos, que daba que aquella época hay que tener en cuenta el contexto por el que escribió sus obras. Era una época muy oscura en la que básicamente se tenía, se habla, se, estaba todo, era muy feo, no había moral, nada. Los príncipes, los reyes, todos decían algo, pero hacían lo contrario. Él solamente se dedicó a escribir, más que nada, porque después no quiero que se me acuse de esto y de aquello. Es solamente no, una no, opinión. no, Bien, no. Por ahí, perdón, terminar nomás, Samuel, y quiero comentar algo respecto a esas cuestiones que están mencionando justamente. sí, y bien, y para cómo va conectado esto, de que la corrupción de las costumbres, de la buena ley, de la virtud de la ciudadanía, se debe principalmente a la corrupción que más que nada la iglesia hizo a las personas, porque por ser buenos pecamos de dejarnos avasallar, porque muchas veces se ve que en la libertad se avanza mucho, hay mucho avance con respecto del gobierno sobre las libertades, y esto hace que nosotros los ciudadanos, para mantenernos buenos, no queramos hacer algo. Y, por ejemplo, en este artículo se menciona la pobreza se consideraba una virtud evangélica. Es más que nada para recalcar que más que nada me conectó con la corrupción de las costumbres y como que la iglesia, más que nada, era la principal responsable de la debilidad de los ciudadanos. Y esto se puede relacionar mucho con la, con la república en la que vivimos, porque al fin y al cabo, poco a poco se está haciendo un avance sobre nuestras libertades individuales. Y muchas veces nosotros nos dejamos avasallar. Obvio, no estoy haciendo, antes que nada, con lo que estoy opinando, no estoy llamando a la rebelión ni nada. Solamente estoy diciendo que muchas veces preferimos la servidumbre voluntaria por miedo a defender la libertad que y con esto, para cerrar, no defender la libertad en una república sobre todo es algo que la arruina, porque poco a poco la república se va transformando en un despotismo y se puede ver más que nada ahora, en el que la virtud ya no es el principio de la Argentina, en el que los ciudadanos, si fuera la virtud, los ciudadanos podrían tranquilamente ejercer sus cosas, podrían tranquilamente fundar empresas y no tendrían que tener miedo. Y sin embargo, poco a poco vemos cómo en nuestra cultura se impera algo contra los empresarios, contra el trabajo, y se premia más que nada al no trabajar, al depender del Estado. Claro. Y
Eso para cerrar más que nada. Ojo, Bien, otra vez vuelvo a repetir, es una opinión nada más. Puede estar por equivocada. supuesto. Si alguien me dice que está equivocada, con gusto, díganme dónde me equivoqué. Y listo. Gracias. Por ahí, al ser una opinión, es difícil estar equivocado en realidad. Aclaro esto para todos, digo, porque es una opinión. O sea, cada uno habla sobre sus experiencias, digamos, sus opiniones. Lo que sí a mí me parece, y no es tanto una opinión, sino una cuestión fáctica, digamos, un detalle. Primero que la iglesia, como se conoce hoy, la iglesia católica, digo, no es la misma que la que se conocía antes, digamos. ¿Por qué? Porque hay muchos concilios en el medio. ¿Y qué pasa? No es que la iglesia cambió de naturaleza, la iglesia no cambia de naturaleza teológicamente, sino que hay que diferenciar una cuestión de dogma y doctrina, si se quiere, en el sentido de que el dogma es lo irrefutable, el dogma es lo no debatible, y la doctrina por ahí no es que es debatible, pero es simplemente una cuestión de formas. Si bien es cierto que en un primer momento se planteaba que el monarca descendía de Dios, o el monarca tenía poder dado por Dios, hubieron varios sacerdotes, varios religiosos, más que sacerdotes, porque no es lo mismo ser religioso que ser alguien no consagrado, digamos, ser creyente, quiero decir. Había muchos religiosos que planteaban que en realidad el soberano al que Dios le dio el poder es el pueblo, digamos. Ya el reino no era el enviado por Dios, sino el pueblo mismo eh, manifestaba ese poder de Dios, si se quiere, digamos. Pero Eh, a ver, la iglesia se puede usar para todas, para muchas cosas. Es como todos los ideales se pueden usar para todas las cosas que se les ocurran. La realidad es que la iglesia, si bien es cierto que es una cuestión de fe más que ideal, eh, hay que entenderlo como, no como una herramienta, pero hay gente que lo utiliza como tal. De hecho, eh, la, la, a ver, por ejemplo, una cuestión que sí es casi dogmática, es que la iglesia hoy por hoy no puede intervenir en cuestiones políticas en el sentido de que no tiene que decir al gobierno qué tipo de gobierno hacer, porque eso es ámbito civil, ámbito de los laicos, digamos. La iglesia simplemente se encarga de las cuestiones de la moral, digamos. Eh, Aquí viene todo esto. En este sentido, vemos cómo hay esta cuestión de separar bien los tantos en el sentido de que ya la iglesia no tiene, ni siquiera ella misma se arroga la potestad como para intervenir políticamente, digamos. A pesar de eso, vemos que hay expresiones como un partido demócrata, perdón, no quiero decir, partido tal cristiano, o esto no pasa solo en Argentina, pasa en todos los países, digamos. Entonces, por ahí, para separar los tantos, digamos, no quiero decir que es un ámbito separado el de la moral, porque no, digamos, como creyente no, pero lo que quiero decir es también cuidado con las interpretaciones que se toman, digamos, porque hay para todos, digamos. Y el hecho de que la fe no sea una cuestión de certeza, no sea una cuestión de ciencias, permite esto de salirse de tema, digamos. Pero, eh, pero sí, a ver, de vuelta, las opiniones son válidas y creo que nadie se puede sentir atacado. Así que, de hecho, como anécdota, digamos, hay Juan de Mariana, digamos, era un religioso que planteaba, creo que era Juan de Mariana, si no me estoy equivocando, era Juan de Mariana que planteaba que a los tiranos despóticos hay que decapitarlos, digamos, por decir un ejemplo. Eh, claro, ahí Paola menciona algo de eso, digamos. O sea, lo que quiero decir, esto de que hubo movimientos, de hecho hay gente que se reconoce como catolicismo liberal, digamos. En México hubo muchos de estos movimientos católicos liberales desde el pensamiento, digamos. O sea, perdón, esto no es una charla sobre la iglesia, lo que quiero decir está bueno que hablemos, sobre todo porque el artículo lo plantea, pero por ahí para intentar aclararlos tanto, digamos, porque si no podríamos decir que la iglesia tiene todo el poder para influir hoy por hoy en la política, y no es tan así, digamos. La realidad es que el hecho de que uno pueda decir yo no soy católico, eh, hoy por hoy no significa nada, si se quiere, digamos, en el sentido práctico. Con mucho te van a decir, te van a mirar mal, digamos. Espero que se entienda que voy. Por ahí Erasmo de Rotterdam, perdón, es un personaje bastante interesante, pero no es el único. Lo que quiero decir es que hay varios, y hay varios de todos los tintes y colores, digamos. El marxismo está condenado por la Iglesia Católica. Eh, Cuando la propiedad privada, la libertad de acción, la voluntad por ahí son cuestiones dogmáticas del catolicismo que están ponderadas, digamos. Es decir, la propiedad privada es un derecho legítimo, una cuestión dogmática planteada en una encíclica de León XIII.
Así también se dice que el liberalismo es pecado, pero porque se lo compara con esto del iluminismo, digamos, con la razón pura y demás. Pero son debates que por ahí está bueno, pero creo que se va a dar un poco de contexto en lo que estamos planteando. Sí, es que el marxismo está condenado porque plantea una rivalidad entre la población misma, digamos. Ahí Horacio quería plantear sobre América, neoliberalismo y psicoanálisis. A mí me interesa personalmente, sobre todo porque tengo un amigo con el que siempre discutimos de liberalismo, así que, bueno, es psicólogo, pues, mejor dicho, creo que hay una diferencia de psicoanálisis y psicología, pero bueno, son que se me escapa. Así que, Horacio, si querés avanzar sobre ese punto, adelante. Sí, hola, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha. Sí, no, era un poco esto que plantea, digamos, el otro caso que plantea Durán Barba, digamos, en Hispanoamérica, en Argentina, digamos, y la mentalidad antiempresarial, digamos, ¿no? Que se generó, tiene larguísima data esto de una mentalidad antiempresarial, digamos, ¿no? Y yo creo que se fue gestando, se fue generando prácticamente durante toda la gran parte de la década del 70, los 80, los 90 y los 2000. Yo creo que no salimos todavía de esa lógica de la mentalidad antiempresarial, digamos, ¿no? Por ahí me parece que es uno de los grandes ejes en los cuales trabajar en educación, digamos, ¿no? O sea, la persona que tiene una actividad, que tiene una actividad empresarial, digamos, no es el enemigo, digamos, ¿no? Claro. Muchas veces se lo vende como enemigo. Es cierto que, como bien dice Spert, como bien dicen Giacomini, Milei, digamos, ¿no? Adorni, es cierto que hay empresarios, digamos, ¿no? Eso también es cierto. Pero concretamente el empresario siempre ha sido mal visto, desde la década del 70 para acá, siempre ha sido mal visto, y curiosamente en esto lo nomina bien, digamos, lo nomina muy bien Durán Barba, que encontraban una palabra y la encontraron, digamos, como neoliberalismo, digamos, ¿no? O sea, la expresión del empresariado terrible, capitalista, depredador, digamos, ¿no? Como dice Forrester en este tiempo, lo veo muy nervioso a Forrester en este tiempo, lo leo muy nervioso a Forrester Perdón, en este tiempo. si querés contar quién es para terminar. Ricardo Forrester es uno de los asesores de Alberto Fernández en este momento en la parte filosófica, precisamente. Por eso que, bueno, lo sigo muy de cerca. Por supuesto. Muy adicto a Zizek, muy adicto a la corriente de pensamiento filosófica del socialismo europeo, digamos, ¿no? Perdón, quiero comentar una opinión. Sí. Eduardo Martí, en una charla que estaba dando Stephen Higgs después Zanotti en Buenos Aires, planteó Sí. que la batalla filosófica es la que está detrás de todo y es la batalla de bombas nucleares, digamos, como un comentario para que se entienda la importancia que tiene la filosofía. Así que ahí, Exacto. perdón si te adelanté o si... No. Por eso, esta palabra es una palabra que hay que desmontarla, digamos, ¿no? Uh-huh. Desmontarla directamente porque es una mala palabra. Aparte de ser una mala palabra, es una palabra falsa, digamos, ¿no? Que ya lo sabemos, ya hemos leído sobre por qué es falsa, digamos, pero desde la década del 70 se ha instalado esta palabra, digamos, ¿no? Como el empresario malo, que es neoliberal, que es alguien que te va a hacer mal, que le va a hacer mal a la sociedad. Se vendió de esa manera, digamos, ¿no? Y que es él el encargado de generar pobres y pobreza Claro. no solo en América Latina, sino en Hispanoamérica, digamos, ¿no? Es tremendo cómo se ha instalado eso en estos 40 años, digamos, ¿no? Y retomo esto precisamente con lo que articula Durán Barba, con lo de José Abadi, digamos. José Abadi es médico, es psicoanalista, yo soy psicólogo también, Uh-huh. así que en ese sentido, digamos, lo que plantea José Abadi, o lo que Durán Barba le hace decir a José Abadi, es que el tema de la meritocracia, digamos, como que patinaría, digamos, ¿no? Es un concepto como que patina, precisamente por esto de
cómo obtener placer del esfuerzo, digamos, ¿no? Entendamos que el psicoanálisis se maneja con estos dipolos, digamos, ¿no? Con el polo del placer y con el polo del displacer. Entonces, si tengo que poner el placer del lado del sacrificio y del esfuerzo, no, entonces no está bueno ser empresario. ¿Está? Entonces, me parece que lo engancha muy bien, digamos, en este sentido lo engancha muy bien. Claro, hay que reconocer que Durán Barba pero tiene me parece que... Sí, pero una me manera parece de... que... Sí, perdón. Claro, José es una máquina de hablar, digamos. Pero a lo que voy es que en este sentido, enganchar, digamos, esto de el empresario malo con el neoliberalismo, y además con está mal hacer esfuerzos, porque te va a generar displacer, me parece que digamos, es una ecuación en esas tres palabras tremendas, digamos, ¿no? Es tremenda, porque directamente es una invitación a no trabajes, no te esfuerces, no te sacrifiques, no seas liberal y no seas empresario. Si no vas a hacer todo eso, la pregunta es, ¿quién te mantiene? Claro. Ahí es donde aparece Papá Estado, ¿no? Claro, Durán Barba plantea esto de que, total, hacerte político y listo, digamos, lo dice en otras palabras así, hacerte político y total, otro te van a mantener, y aparte sin esfuerzo. Claro. Total, Eso sí, puede hacer dientes de oro. no te olvides seguir pegándole al empresario, no te olvides seguir pegándole al que se sacrifica, al que se esfuerza, o sea, no te olvides de seguir tirando la pelota, digamos, al campo del que produce, digamos, ¿no? Claro. Es tremendo lo que presenta, pero en parte tiene razón, digamos, ¿no? Claro. Es que, a ver, si lo ponemos en términos de incentivos, la verdad que creo que todos querríamos recibir cosas sin trabajar, en el sentido de que sería una locura vivir sin hacer nada, digamos, vivir del ocio. El tema es que no es así la realidad, digamos. Sí, Alberto, no sé, adelante. No, quería hacer un aporte nomás, porque en un Sí, momento determinado se habló de, Alberto Medina Méndez habla, se habló en un momento determinado de la cuestión vinculada al tema de la iglesia. Y me parece que cuando se discute este tema, se mezclan algunas cosas, ¿no? Se mezcla la fe con la institución clerical, digamos, que la iglesia en el sentido institucional de la palabra. Sí, la estructura de la iglesia, digamos, claro, si se quiere. Se habló del Vaticano, Sí. digamos, a ver, el Vaticano, la Iglesia Católica, el papado, el Papa, el actual, el anterior, el que estaba antes, no son la fe, digamos. Es decir, que no puede haber un cuestionamiento desde la fe, ni puede haber un cuestionamiento desde la fe a las ideas, sino a las interpretaciones que eventualmente... O sea, a ver, Jesús no hizo un manual. Un planteo teológico sobre el marxismo, Claro, porque claramente el marxismo no existía. Con lo cual, los únicos que hicieron comentarios sobre este tema son hombres que representaron a la Iglesia Católica, a la institución Iglesia Católica, que mal pueden expresar el sentimiento o el pensamiento de la fe cristiana, digamos. Son dos cosas, a mi juicio, son dos cosas absolutamente diferentes. Por eso no me tomo ni una cosa ni la otra, ¿no? No me tomo ni Juan Pablo, digamos, expresándose frente al comunismo, ni a este Papa actual, digamos, pro-populismo, porque en realidad ambos son la expresión de un hombre que conduce circunstancialmente el poder. Claro. Eso sería como decir algo así como Argentina piensa tal cosa o Paraguay piensa tal otra. No. Hay un gobierno que circunstancialmente tiene un presidente que circunstancialmente piensa tal cosa. Ahora, el país no piensa eso. Ni la gente que vive dentro del país, ni el país tiene pensamiento. Es decir, la iglesia no tiene un pensamiento. Lo que tienen pensamiento son los individuos que componen esa institución religiosa. Y los que tienen la fe creen en un Dios y creen en un Dios con ciertas características. Ahora no creen en un sistema de ideas, digamos, en una dirección o en otra. Por eso me parece que a veces es medio peligroso mezclar este tema de la religión, no es lo mismo que la iglesia, con la política. La religión no tiene absolutamente ninguna posición tomada, porque la fe no tiene que ver con valores en todo caso, y los valores también son bastante interpretables, por cierto, ¿no? O sea, el valor humanidad, sí, o el valor virtud, es un valor discutible, opinable, a mi juicio,
yo creo que ese es un tema, digamos, como que va por No, caminos no, es que paralelos, y tratar de que se metan en el mismo callejón me parece que puede ser un error, insisto, tanto en una dirección como en otra, ¿eh? Hacerle coincidir con lo que nosotros pensemos, o hacerlo estar en contra de lo que nosotros pensamos, me parece que en ambos casos apela a una trampa intelectual que sí. generaliza una cosa que a mi juicio no tiene absolutamente nada que ver. Por eso me parece que siempre las menciones estas, cuando se hace referencia a la cuestión de la fe o la cuestión religiosa, siempre hay que tener mucho cuidado de mezclar el pensamiento religioso con la institución circunstancial que tiene algo y eventualmente la posición del Papa o de quien Sí, es fuera algo, el religioso, ¿no? Eso no me... es temporal, digamos, sí, por supuesto. De hecho, hay una realidad y que la mayoría de las cosas que dice el Papa es opinable. O sea, hay que entender esto también. Digo, esto será para los católicos, pero no es que lo que dice el Papa es cierto siempre, digamos, en el sentido de que es discutible. La realidad es que no estoy diciendo nada fuera, hasta los mismos papas te dicen eso, digamos. Entonces, es cierto lo que dice Alberto y me parece que es el centro de la cuestión, digamos. A ver, Paola opina, Paola dijo que China plantea, como le dio la importancia de salvar incluso las grandes corporaciones. Sí, hay una realidad, insisto con esto, sí, es muy cierto las cuestiones de la deuda y detalles, pero me quedo con esto de las grandes corporaciones. Yo no es que soy anti-pyme, digamos, quiero que se entienda esto, digamos, yo soy muy pro-pyme en el sentido de que hay mucho para hacer en las pymes, pero las que mueven sí, no me sale la palabra, el instrumento de medición, digamos, son las grandes corporaciones, digamos. O sea, las pymes dan mucho trabajo, todo lo que se quiera, pero las que mueven las cosas son las grandes corporaciones. Y curiosamente las grandes corporaciones son generalmente las que están entongadas con el Estado, digamos. Han perimetrado, ahí está, gracias, Horacio. Horacio, pues sí, Horacio, ahí está, gracias. Pero bueno, la realidad es esta, digamos. Paola, ¿querés decir algo? Levantaste la mano, no sé si fue un error o querés opinar. ¿Ahí me Ahí escuchas? está. Sí, perfecto. Sí. No, con respecto, yo también soy pro grandes corporaciones porque lastimosamente existen dos conceptos que se manejan con respecto a las grandes corporaciones. Una es justamente que en estos casos que tenemos eventualmente, lo de la pandemia, por ejemplo, ahora después de 100 años, justamente son las grandes corporaciones las que pueden dar la mano a las pymes y salvarlas del meollo en cuestión muchísimo más que el Estado. Yo no estoy a favor de que el Estado proponga un plan de salvataje ni para las grandes ni para las pymes. Más bien un laissez-faire, dejar trabajar en paz a las grandes corporaciones para que ellas puedan dar la mano a las pymes y que las pymes se encarguen de oxigenar el micromercado en el cual la macroeconomía se desarrolla, por un lado. Por otro lado, lo que te había comentado en el chat es que incluso mirando un poco la cuestión ideológica, China comprendió este concepto, también Vietnam, y se jugaron a hacer salvatajes de las grandes empresas. Ahora, el debate es la forma en que lo hicieron, pero suponiendo que, si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la Unión Europea, que ya, desde mi concepto, ya bastante daño ha hecho justamente al liberalismo en sí, yo por lo menos me sorprendió bastante que gobiernos socialdemócratas se jugaron a decir no al salvataje de España. En primer lugar, para mí son dos países que fueron bastante irresponsables con el gasto público en sí durante años, España e Italia. Sin embargo, si bien Italia fue a lo último, sobre los 90, fue mediando eso, ¿verdad? Fue tratando de achicar el Estado y se le vino encima la pandemia, España continuó y sigue a través de Podemos y el PSOE. Por lo tanto, asume en Finlandia la premier nueva, que es Sanna Marin, que es netamente de ideología izquierda, es socialdemócrata, y ella es una de las que se opone justamente a la emisión de coronavirus, aparte de Irlanda, Suecia, y por último, la última manifestación fue la de Angela Merkel, Alemania. Con la misma idea todos, que como había escrito en el chat, todos estamos en el mismo océano,
pero deberíamos lanzar salvavidas en forma de ayuda, pero no podemos tirarnos al océano por temor a ahogarnos a causa de los irresponsables. Y esto aduce a lo que hace a la mutualización de la deuda, que es lo que implica justamente la emisión de coronabonos, como le llaman ellos, que es una especie de eurobonos. Y gratamente sorprendida porque la posición de gobiernos socialdemócratas fue esto ante la Unión Europea, y se asimila mucho a lo que dice el autor en el artículo, que China, incluso Vietnam, están comenzando a comprender que si ellos no pueden desestimar justamente a lo que hace al respiro que le dan, el oxígeno que le dan las grandes corporaciones en cuanto a capital, entonces no tienen futuro para existir, ya sea como un doble sistema como lo es China, un doble sistema de gobierno que es justamente el capitalismo y el socialismo, el comunismo, y por otro lado, saben por de dónde proviene realmente el capital. O sea, no hay una indiferencia y tampoco hay una ignorancia con respecto a eso. Y en las épocas que las papas queman, no queda más de otra que dar paso al laissez-faire y al laissez-passer, justamente porque está comprobado que es lo único que nos salva, que hace dar respiro a las economías, y ahora, en el 2020, se está viendo eso justamente. Por eso hay, incluso Angela Merkel, como te mencioné hace rato, redujo una tasa impositiva. Entonces, generalmente los socialistas acá, por lo menos, no sé cómo es allá, siempre cuando hablamos de las cuestiones impositivas se basan mucho en lo que hace a la presión tributaria, ya sea ya como en Europa o en los grandes países, Suecia, Alemania, etcétera, un 40% contra un 10% de impuestos acá, de tasa impositiva. Pero la percepción es otra, la percepción que la gente no tiene es la capitalización y la riqueza que tiene la capitalización. Y esa capitalización no lo hace el Estado, porque el Estado no es una institución que se dedica a producir, la hacen, como justamente vos dijiste, las grandes corporaciones, y tampoco es un estar en contra de las pymes ni las medianas empresas, sino que las grandes corporaciones son las que ponen las reglas de juego y las alinean dentro de, supongamos que un mercado libre, ¿verdad? Voy a obviar el tema del corporativismo aquí, ¿verdad? Y los empresarios. Sí. Pero esa es la realidad. Si fuese así el escenario, esa va a ser igual la realidad. Las pymes se encargan de oxigenar siempre y cuando las grandes corporaciones trabajen dentro de un margen de libre comercio, digamos. Nada más, eso quería acotar con respecto a la primera parte que me llamó la atención del artículo también. Por supuesto, por supuesto. Sí, coincido, digamos. De hecho, creo que la mayoría, por lo menos, coincidimos. El silencio otorga, así que calculo que coincidimos. Sobre todo en esto, a ver, yo también no es que esté muy a favor de pensar en una empresa como corporación grande, pyme, mediana, chica, digamos, en el sentido de que realmente me parece una clasificación innecesaria, porque al fin y al cabo hablamos de cuestiones de tamaño, digamos, y ninguna empresa es igual a otra. Entonces, hay que entenderlo también. O sea, en ese sentido, yo que estudio una carrera de la licenciatura en administración, se supone que tengo que verlo de esa manera, pero realmente es por ahí, y a esto también voy, esto del capital humano, digamos, que hay. La realidad es que, como dato, digamos, el 45% en el NEA de las personas que se reciben es de ciencias sociales, digamos. Solo el 13% abarca el 13% total abarca lo que es ciencias básicas, ingenierías, digamos, ciencias básicas, ciencias aplicadas y ciencias de la salud, digamos. La realidad es que no hay un capital humano que te permita a vos un desarrollo sustentable. La caída del PBI nominal que está pasando ahora es una locura. O sea, PBI nominal, imagínense lo que implica eso. La realidad es que se vienen épocas muy raras, si se quiere, y creo que vamos a ver un cambio bastante interesante en la historia, digamos. La verdad que no soy politólogo, no soy por ahí historiador, pero algo intuyo de que algo va a cambiar. Se me hace que ya no es una cuestión de ideologías. Creo que las ideologías por ahí van a empezar a dejarse de lado. Hablando puramente en esto de, sí, un gobierno se va a parecer más a un comunismo, más a un capitalismo, digamos, si se quiere, pero realmente descreo mucho de que todo sigue igual. En ese sentido, y planteo de vuelta el dilema que me genera a mí, bueno, si hay que salvar la economía, los estados tienen que salvar las empresas,
por tanto, en la Gran Depresión las empresas tuvieron que cerrar las empresas, por tanto el sabotaje está perfecto, y a su vez ahora no tienen que intervenir, o el Estado es malo y no tiene que intervenir y tenía que dejar morir las empresas, pero por ahí con esta clave del dejar hacer, hay que entender, y una cuestión, rescato hoy, ahora si no me equivoco, planteaba esto de tener un contador, hay que entender que los impuestos, la cuestión impositiva no pasa tanto por la tasa, si bien es cierto que es algo determinante, pasa más por lo que hay detrás. Detrás hay leyes, regulaciones, que no todos la pueden aplicar bien. De hecho, hay muchos casos que si no aplican bien, se comen sanciones, multas, clausuras, secuestro de mercadería, etcétera. Esto pasa seguido, parece encima, porque no hay una buena lectura de las leyes. Y eso es lo que entorpece por ahí el proceso de intercambio, si se quiere. Porque si es una cuestión de rentabilidad, y bueno, la gente por lo general prefiere perder algo que perder todo, digamos. Por ahí esto con las negociaciones de renegociación de la deuda pasa generalmente que, bueno, los bonistas resignan un poco de rentabilidad por cuestiones para poder tener algo, digamos. Pero sí, yo creo que el artículo es muy esclarecedor en algunas cosas. Creo que no me parece que siempre hay una intención detrás, y me parece que es torcer el brazo de la oposición. Esto me parece muy interesante. Jaime, se me hace que Durán Barba quiere plantear una oposición que vaya por ese camino. Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, como que ya estuvimos una hora casi, que espero no robarle más su tiempo, pero si no, vamos finalizando. Creo que abarcamos bastantes cosas, así que bueno. Repito, el próximo ciclo de lectura sería el 24 del 5. Seguramente estaríamos viendo, estaría bueno ya que salió el tema esto de la iglesia, el poder, las cuestiones estructurales, hablar de la cuestión histórica, digamos. Voy a intentar encontrar algún artículo sobre historia. Estoy pensando puede ser alguna cuestión académica sobre revisión de lo que fue la Revolución Industrial. No sé si les interesa, a mí en general me parece muy interesante porque es la base de lo que fue el posterior crecimiento, o si no, estaremos debatiendo con el grupo, con el equipo de lectura. Así que bueno, no sé si alguien más tiene algo para decir. Damos un minutito. Hola. Sí, se escucha. Sí, yo quiero dar una opinión Sí, más que nada con respecto perfecto. a algo del tema. Más que nada creo que escuché por ahí que se rechazaron los bonos en Alemania, ¿no? ¿Decir los de Argentina o cuál? No, o sea, el salvataje de la empresa Ah, se rechazó eso, creo, en Finlandia. a ver, sí, sí. Sí, más Mejor que dicho, nada, fueron rechazados los coronabonos, digamos, que es, sí, es deuda, digamos, que los países, mejor dicho, los gobiernos, rechazaron en tomar deuda, digamos, si se quiere. No sé si se entiende. bien. Yo quería hacer más que nada una reflexión. Puede Ujú. estar equivocada, repito, puede estar equivocada o cierta, no lo sé. Adelante. Es una opinión. Es con respecto a la República Argentina. Ujú. Eh, Se puede ver más que nada, por ejemplo, en el espíritu de las leyes, que el principio de la democracia es la virtud. Y en una república bien organizada, los ciudadanos son libres de ejercer la profesión y el negocio que ellos quieran, y el Estado se encarga simplemente de brindar la seguridad de que puedan ejercer la propiedad privada de los ciudadanos y la justicia por el imperio de las leyes. Sí, y se puede ver cómo el principio de la democracia entonces es la virtud. Ahora en esta nación, en la Argentina, se puede ver cómo poco a poco la virtud está dejando de ser el principal principio, siendo reemplazado por el miedo y el temor, que son los principios del despotismo. ¿Y por qué? Y puedo ilustrarlo con varios ejemplos. Ujú. Acá se tiene una especie de cultura contra la meritocracia, se tiene una especie de cultura contra el empresario, contra el trabajo, y se reemplaza por una cultura del hedonismo, del vicio, de preferir gastar antes que ahorrar. Y esto puede ser prácticamente un ejemplo de cómo, no lo sé, no soy un ilustrado en el tema, pero creo que yo más que Ujú. nada, que a medida poco a poco la virtud empieza a desaparecer de la Argentina, a medida que la libertad empieza prácticamente como dice en Star Wars, a desaparecer con aplausos, y el despotismo empieza a gobernar ya, la república ya
empieza a desaparecer, es solamente república de nombre, pero de facto empieza a ser despotismo. Ya se empieza poco a poco a desaparecer también la libertad sobre todo. Y debido a esto, a medida que la virtud va desapareciendo y el despotismo empieza a venir, la libertad desaparece. Y puede ser uno de los ejemplos puede ser quizá el responsable de la decadencia argentina, la falta de virtud en la república, porque otra vez repito, en una república bien organizada se defendería la libertad, los ciudadanos podríamos tener, no habría muchos impuestos, solamente los necesarios, y el Estado solamente se garantizaría la seguridad y justicia. Pero ahora se puede ver, sobre todo con el tema del imperio de las leyes, muchas veces hay atropellos contra las leyes. Por ejemplo, casos de corrupción y casos estrepitosos que en una república bien organizada no ocurriría eso, pero sin embargo acá se ignora. Y es algo para reflexionar, la verdad. Obviamente no soy un ilustrado, no soy un experto, solamente una opinión, de que para mí una de las causas de la decadencia argentina, si es que hay, y de la falta de la república, es por el simple hecho de que el principio de la virtud está dejando de existir, y por ende la libertad, y poco a poco el despotismo empieza a gobernar. Ya es de facto el despotismo, porque se puede ver con varias cosas que son en contra de la libertad, en contra de la Constitución. Y para cerrar, solamente falta que el despotismo ya no solamente sea de facto, sino que directamente diga, no lo sé, reino de Argentina. Solamente Reino para de decir. Alberto Fernández, sí, sí, sí. Y eso nada más. Muchas gracias también Sí, por darme este espacio. no, Sí, adelante, no. Gracias por bueno. participar. Antes que nada, quiero insistir con esto. Gracias por participar. Pero para cerrar, sí me parece rescatar algunas cosas que dijiste, Samuel. Esto de la virtud, me parece a mí que son cuestiones institucionales, digamos. La realidad es que, por ejemplo, en Europa, Noruega, Suecia, tienen altos impuestos. Esto no es una mentira, tienen altos impuestos. Pero ¿a quién graban, digamos? Graban a las rentas personales, graban al consumo, y a las empresas la tasa de imposición es mínima. O sea, permiten que las empresas sean que justamente son las que permiten generar riqueza. ¿Con esto quiere decir que hay que grabar solo el consumo? No. Lo que quiero decir es que por lo menos acá se graba el consumo, acá se graba a la persona, acá se graba a la empresa, acá se graba hasta tu perro, si quieren, digamos, y esto no es joda. ¿No? El impuesto lo que viene personal es si vos tenés un perro que es... hay perros que se registran, digamos, están valuados en gran cantidad, también forman parte de la base imponible. Entonces, para que se entienda que hoy, la realidad es que en Argentina no hay una institución fuerte. De hecho, la Constitución hoy parece que nos rige. La realidad es que estamos a merced de que el gobierno te permita a vos salir, digamos, cuando en otros países se apela a la responsabilidad individual, más allá de que pueda ser peor, mayor, la situación de salud se me hace que pasa no por dos lados distintos, pero de distintas miradas, digamos. Pero con respecto a Star Wars, digamos, y esto me parece muy ilustrativo lo que está pasando, era justamente por una situación de miedo, habían dejado al canciller Palpatine, digamos, todos los poderes. Entonces pasó a ser el imperio y dejó de ser la república, como bien dijiste, y pasó a ser el imperio para evitar esa amenaza, digamos. Y estamos en algo parecido, no quiero decir que vamos camino a un imperio ni nada por el estilo, solo que hay que estar muy alerta, digamos, porque más allá que, de vuelta, insisto, esto lo dije en el primer ciclo de lectura, insisto con esto, la cuarentena terminó de facto ya. La realidad es que la cuarentena ya no existe, no sirve. Sí, Paola dice que en países nórdicos tienen como base el capital para grabar con altas tasas con retribución de por medio. Sí, 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 sí. De hecho, la idea, a ver, para que se entienda esto de los países nórdicos, eh, la idea es grabar, evitar que la riqueza, como dijo Samuel, también vaya al consumo. ¿Por qué? Porque el consumo puede hacer aumentar los precios. Por eso también hay mucha estabilidad en esos países, porque eh, más bien lo que se gasta, lo que consumen, la gente es consciente que se le va mucho en impuestos y tiene que consumir lo justo y necesario. Y a su vez, los impuestos que ellos usan les sirven para algo, porque tienen un Estado fuerte, tienen seguridad, tienen justicia, la propiedad es uno de los pilares en todos esos países. La realidad es que en casi ningún país europeo, sobre todo Noruega, Suecia,
europeos, sí, son europeos, cambia, digamos. Es algo en común con los países que son de primer mundo, digamos. Pero bueno, la realidad es esta. Se me hace que nos extendimos un poco más de lo planificado, así que agradezco otra vez a todos por estar. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, de última, creo que Alberto tiene los números de todos, tiene el contacto de todos para recibir feedback. El próximo ciclo te voy a presentar algún formulario, algo donde ustedes puedan dar sus opiniones siempre para mejorar. Así que bueno, les recuerdo, el próximo será el 24 de mayo, así que muchas gracias por estar, que tengan una muy buena tarde. ¿Sí? No sé si quiere decir algo, Alberto. No, gracias a todos por participar, por tener paciencia y nos volvemos a ver. Exactamente. Nos estaremos viendo.